Y empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Dios Padre bueno, Dios Padre amado, te damos tantas gracias por este día, por todas las bendiciones que nos regalas constantemente, por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por cada persona que está participando en este curso. Te imploramos, oh Dios nuestro, que ilumines nuestras mentes, que ilumines nuestros corazones, para que podamos ser mejores hijos tuyos a través del aprendizaje de lo que la Iglesia nos enseña a través de tu siervo, el Papa Francisco. Todo esto te lo pedimos y te lo imploramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, bienvenidos a todos a la clase, a compartir un poco acerca del pensamiento del Papa Francisco a través de las encíclicas. Vamos a ir descubriendo cómo piensa el Papa Francisco, sobre todo porque siempre esta máxima que tenemos en esta clase, que es que no podemos llegar a amar a aquellos que no conocemos. Por lo pronto estamos volcándonos sobre las encíclicas para absorber de allí la esencia del pensamiento del Papa Francisco y así poder entenderlo, poder comprender, sobre todo desde el magisterio, a esta persona que es la persona del Papa Francisco. Y luego el objetivo es que mientras vayamos por las encíclicas, vayamos viendo cómo él piensa, y al final de la clase estamos trabajando de hora de Miami, de 8 a 9, y de 9 a 9:30 compartimos entre todos. Cada uno habla brevemente. La hora de ustedes de 7 a 8 y de 8 a 8:30, entonces compartimos. Entonces, ahí nos quedamos en el punto 25 de Fratelli Tutti, que es la encíclica más actual que tenemos en medio de la pandemia del coronavirus, y habla de que todos somos hermanos, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, para romper con todas esas barreras, todas esas divisiones, todos esos muros que nos hacemos entre nosotros. A través del amor nosotros podamos unir siempre, tratar de unir y poner paz y ser puente de reconciliación. Y en el punto 25 de Fratelli Tutti, ahí ustedes van tomando nota de las cosas que más les llamen la atención y luego lo comparten en los 30 minutos que tenemos para compartir. Habla de que hay afrentas contra la dignidad humana. Afrentas contra la dignidad humana, que son las guerras, los atentados, las persecuciones por motivos raciales o religiosos o por intereses económicos, diversas situaciones de violencia que el Papa llama la Tercera Guerra Mundial en etapas. Porque hay personas que dicen que no, es decir, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y dice el Papa que hemos llegado a la Tercera Guerra Mundial, pero en etapas y por sectores. En diferentes países, las diferentes guerras en países de África, en América Latina, diferentes puntos en el mundo que están en guerra en sus propios países. Y entonces el Papa dice que, porque la Primera Guerra Mundial estaba todo el mundo enfocado, la Segunda Guerra Mundial igual, y aquí está por países, ¿no? Es una Tercera Guerra Mundial por etapas y diseminada, no como una sola cosa, sino diseminada. Esto es muy interesante también, la manera de él ver las cosas. Y en toda guerra, dice el punto 26, lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad.
en toda guerra, sea la que comience en la casa, entre esposo, esposa y los hijos, hasta entre países, toda guerra, lo que aparece en ruina es el proyecto de fraternidad que tenemos, inscrito en la vocación de la familia humana, inscrito en el corazón del hombre por el mismísimo Dios. Este proyecto de fraternidad está en juego y cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue hacia el individualismo que rompe la fraternidad. El Papa habla de garantizar la estabilidad y la paz en base de una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y de desconfianza. En el punto 27 vamos a ver algún tema sobre qué habla de la xenofobia. La xenofobia es el miedo al extranjero. Más bien miedo a lo desconocido. Y eso no nos hace defendernos del otro. Eso nos hace defendernos del otro. Verlo como nuestro enemigo. Hay un filósofo que murió por en los años 60, y dice que se llama Sartre, ateo, decía, el otro es el infierno. En sus relaciones interpersonales él experimenta al otro como el infierno, que es una idea contraria al evangelio, que dice que el otro es nuestro hermano, que el otro es Cristo. Cualquier cosa que hagan a uno de estos, los pequeños me la hacen a mí. Por lo cual, esa es la enseñanza del cristianismo. El otro es Cristo. Sartre decía, el otro es el infierno. Por eso es que se da la xenofobia, por el miedo al extranjero, pero por el miedo sobre todo a lo desconocido. El Papa habla de los miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico, miedos que han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo desconocido, el desierto, lo incierto. Lo que procede de allí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo bárbaro, del cual hay que defenderse. Y tenemos este engaño del demonio que constantemente dice que el otro es nuestro enemigo y que tenemos que defendernos de él a costa de lo que sea. Y se crean nuevas barreras para la autopreservación. Y no hay un pensamiento de conjunto de salvarnos, sino de salvarme. Deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo. Y muchos dejan de ser considerados seres humanos, como una dignidad inalienable para ser solo ellos, el otro. Este hijo tuyo, decía está en la parábola del padre con sus hijos. Entonces el hijo mayor le dice, este hijo tuyo, o sea, no lo llama mi hermano, sino que lo llama este hijo tuyo. Esta es la parábola de, ¿cómo le llamamos? Del Padre misericordioso. ¿Es el hijo pródigo o me equivoco? El hijo pródigo. Hijo pródigo. Al final, él no era tan pródigo. Pródigo era el padre, porque pródigo es dar.
Y él lo que estaba era recibiendo. Así es. Ahí el pródigo es el papá. Porque la idea de la parábola del hijo pródigo es centrar la atención en el padre. Todo el mundo se refleja en el hijo menor, en el hijo mayor, pero la intención de esta parábola del hijo pródigo es el padre, porque el padre es el que representa el ser cristiano. En la misericordia que tuvo el padre con respecto al hijo. Exactamente. Y ahí hay una imagen de la encarnación, porque el padre, estando en su casa, que vendría a ser el cielo, y el hijo estando entre los cerdos, que vendría a ser el infierno, y dice que Dios sale de la casa y sale en busca, dice que se levanta la falda, la túnica se la levanta, una cosa que era impensable para un judío de aquel tiempo, y corrió, dice. Se levantó la falda y corrió. Son dos cosas impensables para un judío. Eso va contra el orgullo del hombre. Levantarse la túnica y correr. Y eso fue lo que hizo Dios. No le importó el orgullo. Y nosotros por orgullo podemos romper hasta un matrimonio. Y Dios no le importó romper su orgullo para correr en busca del hombre. Y se introdujo en el infierno del hombre. Y allí lo abrazó. Cuando el hombre estaba saliendo de ese infierno, Dios se metió. Esa es la encarnación, el descendimiento, la kenosis, con K, kenosis, descendimiento, el vaciamiento de Dios en favor por amor a los hombres. Y le dice, este hijo tuyo, por eso el Papa dice, pasan a ser solo ellos. Y reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros en el corazón. Y todo esto estaba pasando, toda esta encíclica estaba pasando cuando, ¿cómo se llama? Donald Trump estaba haciendo los muros y entonces la gente está hablando en contra de Donald Trump. No. Eso no tiene nada que ver. Está hablando del corazón del hombre. El Papa está hablando del corazón del hombre que levanta muros contra los otros. La tentación de hacer una cultura de muros y de levantar muros en el corazón, dice, muros en la tierra. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas voces por ahí y quieren manipular la voz del Papa. Entonces el Papa tiene que estar explicándose cada vez que habla. No tiene sentido. Muros en el corazón, dice el Papa, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas. En Israel también tienen un muro allí que separa a los palestinos de Israel. Entonces, muros en la tierra para evitar ese encuentro entre culturas, con otras personas. Al Papa se le critica mucho porque va a hablar con los luteranos, porque va a hablar con los anglicanos, porque va a hablar con los musulmanes, porque va a hablar con los judíos, porque ponen a conversar judíos y palestinos. Pero el Papa es el sumo pontífice, el que hace puentes. Y todos ellos son hijos de Dios, ninguno de ellos son nuestros enemigos. Ellos son nuestros hermanos. Y el Papa está haciendo puente, está haciendo diálogo, porque todos somos hijos de Dios. Y cualquiera que levante un muro, dice el Papa, quien construya un muro, terminará siendo esclavo dentro de los muros que ha construido. Esta frase es bellísima. Sin horizonte, una persona que levanta muros se queda sin horizontes. Levanta un muro, no ves el horizonte. Porque le falta esta alteridad. El otro, le falta el otro, el nosotros. En el punto 28, habla que todo este tiempo en que nosotros hemos vivido por el coronavirus y todo esto, habla de la mafia. Y dice que todo esto que nosotros estamos viviendo ahora mismo es un terreno fértil para las mafias. La soledad, los miedos, la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema.
y se afirman, las mafias se afirman presentándose como protectoras de los olvidados, muchas veces a través de diversas ayudas mientras persiguen sus intereses criminales. Hay unas bolsitas que le llaman en Italia, dice la cesta de la mafia, porque ellos ponían comida en las cestas y la gente tiraba cestas, ponían una cesta grande así y la tiraban de los edificios con unas cuerdas y venían la gente de la mafia y llenaban las cestas de comida y la gente subía, le llamaban las cestas. Eso está pasando ahora, eso no es una cosa del pasado. Fratelli Tutti es ahora, no es una cosa de hace 5 años, eso ahora mismo se está dando esto. Esto está acabado de escribir. La falsa mística comunitaria crea lazos de dependencia con la mafia y de subordinación a la mafia de los que es muy difícil librarse. Porque a partir de que tú aceptas un regalo de ellos, ya quedas enganchado en el agradecimiento de que algún día te ayudaron. Y es muy difícil. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros hijos, de nuestra familia, incluso sacerdotes, están de alguna manera agradecidos a los favores de estas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado y entonces aparecen sacerdotes muertos, personas muertas, porque no devolvieron los favores. En el punto 29 habla de avances positivos en la ciencia, en la tecnología. Mira, como nosotros no sabíamos mucho de GoToMeeting o de Zoom, la gente son máster en eso, son especialistas. Entonces hubo muchos avances positivos en la ciencia, en la tecnología, en la medicina. Se han hecho nuevas investigaciones en la industria, en el bienestar. Mira, ahora mismo el Bambino Gesù, que es el hospital infantil del Vaticano, ahí en Roma ha hecho estudios nuevos, los estudios más nuevos acerca del cáncer. Todo esto se ha acelerado, ha sido como un escalón para ver cosas nuevas que el Señor nos tiene ahí delante de nosotros, pero no vemos. Entonces, este coronavirus nos ha servido como para levantarnos en ese pedestal, en ese escalón y poder ver cosas nuevas que el Señor nos regala. Todo esto condiciona a la acción internacional, la sensación general de frustración, de soledad y desesperación de la gente y de muchos de nosotros, y nacen nuevos focos de tensión y se acumulan armas, se acumulan municiones con esto de que el otro que tiene coronavirus y si pasas del césped para acá, te disparo, las personas comprando armamento, comprando balas para que no me contagies, entonces el otro se convierte en mi enemigo porque posiblemente esté contagiado y no te acerques porque te disparo con el arma. Entonces todas estas cosas están pasando. Y nacen focos de tensión y situación mundial está dominada por la incertidumbre, la desilusión, el miedo al futuro y controlada por intereses económicos miopes. Ahí están las frasecitas del Papa. Intereses económicos miopes. Y las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una distribución equitativa de los recursos naturales están favoreciendo a uno, a otros no. Europa se ha quedado sin vacuna e Israel ya todo el mundo está vacunado. O sea, si te doy más dinero, entonces tú me mueves las vacunas para Israel y aquí vacuno a todo el mundo. Entonces Europa está protestando y está diciendo, no estás cumpliendo con los plazos, no estás cumpliendo con lo prometido, estás demorado en las vacunas. No solo que estás demorado en las vacunas, sino que se están desviando hacia otros lugares. Entonces hay que prestar mucha atención a esto y orar. La crisis que lleva a la muerte de millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos a causa de la pobreza y del hambre,
reina un silencio internacional inaceptable, dice el Papa. Inaceptable. El silencio internacional cuando hay personas que en estos tiempos, siglo XXI, todavía hay gente muriendo de hambre y sin techo. Y nos cautivan muchos avances, pero no advertimos un rumbo realmente humano. Este detalle del Papa es muy interesante. Nos cautivan muchos avances científicos y técnicos, pero no advertimos, no podemos ver un rumbo realmente humano en estos avances. Aumenta la tecnología, aumentan los avances, muy bueno todo, pero como que no lleva, el Papa logra visorar que el rumbo que estamos siguiendo no es realmente humano. En el número 30, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan. El sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Y vemos cómo impera una diferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión que nunca llega, y creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. O sea, esto es jugar a ser Dios. El desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva a una especie de cinismo. Camino de la desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón es en uno mismo es más grave que el aislamiento y la cerrazón por el coronavirus. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo por el egoísmo o en los propios intereses jamás, dice el Papa, son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El Papa, esta frase la usa muchísimo y ha marcado su pontificado. La cultura del encuentro. El aislamiento no, dice. El aislamiento no. La cercanía sí. La cultura del enfrentamiento no. La cultura del encuentro sí. En el número 31, el Papa señala que el mundo que corre, el mundo corre sin un rumbo común. La gente va, el mundo va en los propios intereses, pero no en el interés común. Y se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía. Y se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Una cosa es sentirse obligados a vivir juntos y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en común, que hay que buscar y cultivar juntos. Porque no podemos vernos como que estamos aquí obligados. Esto fue una cosa del azar, de que estuviéramos aquí, de que me haya tocado esta familia, de que me haya tocado esta comunidad, este país, que yo me veo obligado a compartir, ¿no? Es apreciar la riqueza y la belleza de un don dado por Dios. Porque tu esposa es un don dado por Dios, tu esposo, tus hijos, tu comunidad. Quizás tengan alguna diferencia, no piensan igual, tienen criterios diferentes, pero es un don, eso te va a ayudar. Es un regalo de Dios. Y a medida que crezcan las innovaciones científicas y tecnológicas, crezca también la equidad y la inclusión social.
Porque si las innovaciones científicas y tecnológicas nos van a alejar y van a romper nuestras comunidades, no debería ser, debería crecer junto con esto. Junto con esto debe crecer la equidad, que todo el mundo tenga parejo, y la inclusión social. Que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir la necesidad por el hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. El hermano y la hermana en órbita alrededor de mí. Porque pensamos en planetas lejanos, pero nos olvidamos del que tenemos al lado, que es una riqueza inmensa, un regalo de Dios. El don de la fraternidad, decía San Francisco de Asís, es un regalo del Señor. El don de la fraternidad es un regalo del Señor. En el número 32 vemos el Papa cómo habla de una tragedia global con la pandemia del COVID-19, que despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial. Ustedes han visto cómo se han unido todos los países del mundo, han dialogado, todo el mundo está preocupado por el de China, por el de Corea, por el de la India. ¿Qué tengo que ver yo con la gente de la India? ¿Qué tengo que ver yo con la gente de Corea? ¿Qué me importa a mí China? Pues sí, aquí se ha visto y ha despertado una conciencia de una comunidad mundial, donde navegamos todos en la misma barca. El mal de uno perjudica a todos. Y entonces nos preocupamos por ellos. Recordamos que nadie se salva solo, dice el Papa. Nadie se salva solo. Aunque la salvación es personal, la vivimos en comunidad. Nadie está solo. Vivimos en comunidad. Y nadie se salva solo. Aunque la profesión de fe es personal. Que únicamente es posible salvarse juntos. Porque este es el regalo de Dios. La sociedad, la comunidad, la familia, es proyección de la Santísima Trinidad. Somos imagen y semejanza de Dios, trino y uno. Por eso el divorcio, las enemistades entre los hermanos de comunidad o hermanos de sangre por herencia, por envidias, por heridas del pasado, no nos permite unirnos, no nos permite salvarnos, porque afecta a la comunidad. La tempestad desenmascara toda esta tempestad. ¿Ustedes se acuerdan de la barca cuando la tempestad la sacudía, la barca, y Jesús estaba dentro? Y ellos pensaban que se iban a hundir. Dice, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad. Nunca ellos, los apóstoles, sabían que eran tan cobardes y que no tenían fe hasta que llegó la tempestad. Bendita tempestad. Bendita tempestad que sacó el pecado a la luz. Sus inseguridades, sus miedos, su falta de fe, todo eso fue gracias a la tempestad. Deberíamos nosotros agradecerle a Dios también por todo este coronavirus y todas estas cosas que han pasado en la naturaleza, que han sacado de nosotros muchas cosas malas y muchas cosas buenas también. Pero hemos aprendido a conocernos realmente quiénes somos nosotros. Hasta ahora yo era muy amable con mi vecino, yo lo trataba muy bien, qué lindo, chuchuchú, besito, buenos días, ¿cómo está? Y con esto del coronavirus, mira, excuse me, usted quédese por allá, no se me acerque, póngase la máscara, distancia, como los leprosos. Como los leprosos. Y la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad, desenmascara quiénes somos realmente y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas
y nuestra vida, y nos dimos cuenta de que aquí no hay nada seguro, de que hoy estamos y mañana no estamos, que te has pasado toda tu vida levantando un capital y pues nada, que te dio el COVID. Y entonces estás muerto de miedo porque te vas a morir, porque en el fondo del corazón del hombre lo que hay es un miedo a la muerte. Por eso la gente mata el tiempo. Mata el tiempo. ¿Qué haces? Matando el tiempo, haciendo dinero, haciendo fortuna. No, el tiempo. No, no me llames. Mi tiempo es sagrado. Es una idolatría el tiempo. Mi tiempo es sagrado. Sagrado solo Dios. Pero la gente dice, el tiempo es un dicho. El tiempo es sagrado. Entonces no van a la iglesia, no van a las actividades de la iglesia, no van a confesarse. ¿Por qué el tiempo? Yo tengo que aprovechar mi tiempo, porque en el fondo del hombre hay un miedo a la muerte, porque sabes que te vas a morir. Pero como no quieres hablar de esto, entonces quieres matar el tiempo, hacer las cosas pronto, rápido. Y el hombre se vive en un estrés, en un estado de tensión que al final lo mata, porque no vive para Dios, vive para hacer dinero, vive para el tiempo, vive para los afectos, vive para eso, pero no vive para Dios. Y entonces este estrés te mata, te sale la úlcera. Y la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja descubierto esa falsa superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Y nos dimos cuenta que Dios no estaba en el centro de nuestra vida. Bendita tempestad que sacó todo eso a la luz. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos, dice el Papa, con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Y se mostró quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos realmente? Unos cobardes. Con muchos temores, con muchos miedos, con el miedo a la muerte, con muchas inseguridades, con una hipocresía tremenda, pero bendito coronavirus, bendita tempestad, benditos problemas que nos hacen ver quiénes somos. El pueblo de Israel no se conoció como idólatra hasta que no entró en el desierto. Cuando salió de Egipto, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, no se conocía idólatra hasta que entró en el desierto. No se conocía murmurador, y la murmuración es un pecado gravísimo. Murmurar contra Dios, contra tus superiores, contra tus catequistas, contra tus sacerdotes, contra tus profetas. Murmurar contra ellos, murmurar contra los hermanos, murmurar contra tu historia. Porque no ves la mano de Dios en tu historia, porque piensas que tu historia ha sido una desgracia. Y Dios ha estado en cada acontecimiento de tu vida. Y gracias a todo lo que te ha pasado en tu vida y a todas esas tempestades, tú estás hoy aquí, fuerte, robusto, frente al Señor. Y ahora puedes comprender más la importancia de estar abrazado a la cruz. Ahora sí te abrazas a la cruz, ¿eh? Cuando te pusieron los días contados. Cuando te dijeron en cualquier momento coges COVID y te mueres. Y entonces la gente se desesperó y mucha gente se convirtió. Muchas personas rezaron lo que nunca en su vida habían rezado. Y todavía siguen rezando. Y viendo cómo muere uno y muere el otro, y muere el otro, y un familiar tuyo, y tu amigo, y mueren él, y tú de pie, y tú dices, Dios mío. Entonces, al final, tuvo que pasar esto para que tú bendijeras el nombre de Dios, dieras gloria al nombre de Dios. Pero el golpe duro, dice Papa Francisco en el número 33, e inesperado de esta pandemia, fuera de control, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos. Porque cada uno estaba metido en su mundo. A pensar en todos. A pensar en la comunidad. A pensar en la globalidad del mundo, que hay otros hermanos en otros países que también son nuestros hermanos, de otras religiones, de otras confesiones, de otros credos, de otra manera de pensar, de otros partidos políticos, porque son hermanos, somos hermanos,
no somos enemigos. Y el Papa está insistiendo en esto. Pensar como seres humanos, pensar en todos, más que en el beneficio de algunos. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control, también, dice el Papa, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos. Todo esto, el esplendor y la grandeza, todas estas cosas que nosotros teníamos en la mente, del esplendor y la grandeza, todo se convirtió en distracción, en encierro y en soledad. Se trastocó. La vida nos cambió y nos empachamos, dice el Papa, de conexiones. Y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Nosotros hemos valorado nuestra comunidad cristiana cuando nosotros pasamos meses y meses y meses sin poder ir a la comunidad. Nosotros hemos valorado lo que es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo hemos valorado seriamente porque no podíamos comulgar y nunca nos imaginamos que nosotros no pudiéramos comulgar en meses y meses y meses, no poder confesarnos. Hubo hasta sacerdotes que quedaron suspendidos por confesar por teléfono, en su afán por ayudar, en su afán por estar cerca de la gente. Fueron suspendidos, no sé si para siempre, yo creo que no, pero fueron suspendidos por un tiempo por confesar por teléfono, que no se debe, por supuesto. Hemos perdido el sabor por la fraternidad, pero la hemos recuperado ahora. Extrañando la comunidad, extrañando la confesión, extrañando la misa diaria, extrañando esa palabra diaria del sacerdote en las misas. No es lo mismo virtualmente, no es lo mismo. El calor humano, la cercanía, el conversar, el discutir, el estar allí compartiendo los roces, son humanos. Y lo que buscábamos eran resultados rápidos y seguros, abrumados por la impaciencia y la ansiedad, dice el Papa. Presos de la virtualidad. Presos de la virtualidad. Hemos perdido el gusto y el sabor por la realidad. Yo he visto personas que dicen, yo prefiero ahora, yo le digo, cuando llegue la normalidad, buenísimo, porque ahora nos podemos reunir. Y una señora me dijo, yo estaba dando una charla hace poco a una comunidad, y una señora me dijo, ay no, a mí me gusta más así. A mí me gusta la clase más así. Me puedo estar sentado en el sillón de mi casa. Yo he tenido personas en la charla que yo he dado, personas acostadas en la cama. Fíjate tú, ¿cómo se llama el cuadro ese? La maja vestida, la maja desnuda. Es la maja desnuda, pero esta estaba vestida. Y echaba su sueñecito de vez en cuando, ¿no? Esa comodidad, hermano, eso no lo vamos a tener en presencial. Cuando vamos presencial. Jesús María, presos de la virtualidad. Y hemos perdido el gusto y el sabor por la realidad, por estar junto con el otro. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites han aflorado. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites. ¿Cómo tú no tenías conciencia de tus propios límites? Te creías el todopoderoso, el todopoderoso, hasta que te dijeron no puedes salir de la casa. Y si sales de la casa te metes preso. Ay, prisionero. Llamado, fíjate, yo recuerdo a Putin, el presidente de Rusia, decía, tienes dos opciones. Al principio del coronavirus, Putin dijo, tienen dos opciones. A todos los rusos les digo, tienen dos opciones. O te quedas en tu casa o vas 5 años preso. Le dijo. O sea, no había opción. Entonces, llamados a repensar, dice el Papa, estamos llamados a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones,
la organización de nuestra sociedad y sobre todo el sentido de nuestra existencia. En el número 24, este desastre mundial, dice el Papa, nos pone frente a nuestro modo de enfrentar la realidad. ¿Cómo nosotros enfrentamos la realidad? Y esta pandemia nos ha ayudado a ver cómo nosotros enfrentamos la realidad. Que no somos absolutos de la propia vida y de todo lo que existe, que no somos Dios. El daño cobrado por la naturaleza se cobra nuestros atropellos. Y en realidad, dice el Papa, que la realidad misma gime y se revela, la realidad misma, que no es el daño que nosotros hemos causado, que se cobre, o sea, que los atropellos nuestros, que la naturaleza entonces esté rebelándose contra nuestros atropellos. El Papa dice que esto no es un castigo divino. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. No es un castigo divino. No es que la naturaleza se esté rebelando contra nuestros atropellos, que le infringimos la propia naturaleza, sino que dice el Papa es que la realidad misma gime, se revela. El mismo Pablo decía, es que la humanidad gime. La tierra gime con dolores de parto hasta que no termine de ser lo que realmente es. Parece que estamos gimiendo, todavía no llegamos a ser, todavía no pare lo que nosotros estamos llamados a hacer, todavía no pare. Y el Papa le viene a la mente un célebre verso del poeta Vigilio, que en latín dice, evoca las lágrimas de las cosas y de la historia. Y dice, sunt lacrimae rerum. Rerum es la realidad. La realidad. Y eso, lágrime es lágrima. Sunt es el verbo ser o estar. ¿Sí? Las lágrimas de las cosas. ¿Eh? Esto es la mente, la mortalidad y tangent es es de tangere, de tocar. Eso es tangente, eso es lo que se toca. Toca la mortalidad. Yo lo vendría a decir así, son las lágrimas de las cosas y lo que la mortalidad toca, lo que toca la mortalidad, lo que somos realmente. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, que es la maestra de la vida, la historia. Y tenemos que deberíamos amar nuestra historia como un regalo de Dios, como un don de Dios. Y no murmurar contra Dios, ni murmurar contra nuestra historia. Aunque a muchos les haya tocado sufrir más. Toda historia es una historia de salvación. La misma vida de Jesús se vio en aprieto desde que nació con la persecución de Herodes. Y pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista, pues como todo el mundo ha estado encerrado, el Papa está diciendo, ojo, tengan cuidado, porque nunca la gente compró más que cuando estuvo encerrado. Hasta cosas que no necesitaba. Amazon se convirtió en el número uno. La economía subió impresionantemente. Amazon fue una cosa impresionante. Y en nuevas formas de dice, la peor reacción sería la de la fiebre consumista y nuevas formas de autopreservación egoísta.
para mí, para mí, para mí, y el vecino que se las arregle como pueda. Y ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo nosotros. Es pasar de los otros a nosotros. Y ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos, dice el Papa, de los ancianos que murieron por falta de respiradores y que siguen muriendo. Y la India está en el colapso. Ya sabemos que China, la India y Brasil tienen una cantidad de personas impresionante. Y hay muchas personas que están muriendo por falta de respiradores. En parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, dice el Papa. Que demos un salto hacia una forma nueva de vida y que descubramos definitivamente que nos necesitamos y que nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces más allá de las fronteras que hemos creado. Ustedes recuerdan cuando la pregunta que le hizo Dios a Caín, que le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esta es la gran pregunta. Y él le dice, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? La palabra original donde dice responsable es pastor. La palabra original en la escritura bíblica es pastor. ¿Acaso soy yo pastor de mi hermano? ¿Acaso soy yo responsable de él? Pues sí lo eres. La sangre de tu hermano me está clamando al cielo. ¿Qué has hecho? Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzos y bienes, y con eso rompemos los ídolos del dinero y rompemos los ídolos del tiempo, y la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío, que provoca la angustia de vivir sin Dios, por supuesto. Porque la persona que vive sin Dios, aunque se llame cristiano, ya sabemos de los que no son cristianos, pero de algunos cristianos que decimos que tenemos a Cristo, pero vivimos encerrados en nosotros mismos, no nos donamos, no somos realmente cristianos, de palabra sí, pero no nos donamos al otro, vemos al otro como el otro. Vamos a misa y parece que los otros nos van a contaminar, pues caminamos así, como que mírame y no me toques, dice el dicho. Y esta falta de Dios lleva a la náusea y al vacío. Además, no se debería ignorar genuinamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, no es que el Papa Francisco esté en contra del consumismo, tú puedes consumir todo lo que tú quieras, pero ¿qué hay si consumas más de lo que necesitas? Como decían los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia decían, todo aquello que te sobra, lo has robado. O sea, si la comida que tiras a la basura, la ropa que no te pones, esa pertenece a otra persona, por lo cual eres un ladrón. Eso lo decían los padres de la iglesia. Sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda, dice el Papa Francisco, se traducirá rápidamente en todos contra todos. Porque si cada uno se va a salvar y no le importa el otro, esto va a ser un todo contra todo. Y eso será peor que la pandemia. Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales se sostiene que hay que evitar
a toda costa la llegada de personas migrantes. Se está cerrando nos estamos cerrando al otro. Al mismo tiempo se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. Porque no se trata solamente, dice el Papa Francisco, de enriquecer un país pobre, sino de que las cosas que tengamos sean equitativamente bien repartidas. No se advierte que detrás de estas afirmaciones abstractas, difíciles de sostener, hay muchas vidas que se desgarran. Muchas escapan de la guerra, de las persecuciones, de las catástrofes naturales. Otros con todo derecho buscan oportunidades para ellos y para su familia, una mejora económica, sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se haga realidad. Y lamentablemente otros son atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas, que lo exponen a grandes desilusiones, porque vienen a los Estados Unidos y te das cuenta que las cosas no eran como tú pensabas. Y entonces te conviertes o caes en manos de traficantes sin escrúpulos, porque las personas quieren la solución ya. Y aquí hay gente que te dan la solución ya, pero ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué? Traficantes sin escrúpulos, dice el Papa, a menudo vinculados a carteles de la droga y de las armas, y explotan la situación de debilidad de los inmigrantes, que a lo largo del viaje con demasiada frecuencia experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles. Los que migran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. Y muchos hasta dejan la religión. Y la fractura también, y dejan la religión no solo también, pero no solo por falta de formación catequética, sino porque el afán del dinero los aleja de la iglesia, los aleja incluso de su familia. Y la fractura también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y esplendorosos. Y a las familias, en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen. Y también pasa que mandan a los niños. Hace poco salió un video en la frontera de Estados Unidos con México, cómo el coyote tiraba a los niños, los tiraba. Salió así en la imagen, los tiraba para que los niños corrieran, los cogiera la policía, fueran a los centros de detención, luego con el tiempo le dan la residencia, la ciudadanía y pueden pedir a sus padres. O sea, hay ambas cosas, pero todo se fractura. Entonces los padres del otro lado, locos y desesperados por una decisión que tomaron, a veces casi ni sin pensar, pero que afecta a todo. Y por consiguiente también hay que reafirmar el derecho a no emigrar. Es decir, a tener las condiciones de permanecer en la propia tierra. ¿Quién quiso irse de su país? Quizás haya gente que se haya querido ir de su país, pero la mayoría de la gente fue forzada. Voluntaria o involuntariamente fue forzada. Por eso dice Papa Francisco, hay que reafirmar el derecho a no emigrar, a que se den las condiciones en los países de cada cual para poder vivir donde Dios te puso. Voy a hacer 2 puntos más. Para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo. Es a menudo fomentado y explotado con fines políticos. Y se difunde así una mentalidad xenófoba, que ya les hablé al principio, que es miedo al extranjero, por el miedo a lo desconocido. Porque en el fondo no hay amor, por supuesto. De gente cerrada y replegada sobre sí mismas, que son xenófobos.
Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro. Y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Fíjense cómo piensa el Papa Francisco. Por lo tanto, debe ser protagonista de su propio rescate. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlo, se expresa que lo consideran así, que lo consideran menos valioso, que no lo consideran humanos, son menos importantes, menos humanos para ellos. Y es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y que se sumen a estas personas que consideran a los otros como inferiores. Cristianos con mentalidad xenófoba. Y estas actitudes haciendo prevalecer, ver si estas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. Hermanos de comunidad que se pelean porque uno le va a Biden y el otro va a Trump, y entonces una guerra campal como si nosotros no fuéramos hermanos, no fuéramos cristianos. Estamos en otra línea. Nos une Cristo. La inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, su color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. Todos somos hermanos, fratelli tutti. Las migraciones constituirían un elemento determinante del futuro del mundo, pero hoy están afectadas por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna. No hay una falta de acogida al otro. Por eso es importante trabajar con los ushers, con las personas de la bienvenida en la iglesia. Es importante darle la bienvenida al otro. Sobre el que se basa toda sociedad civil, el sentido de la responsabilidad fraterna. Europa, por ejemplo, dice el Papa, corre serios riesgos de ir por esa senda. Sin embargo, inspirándose en su gran patrimonio cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de los ciudadanos por una parte y por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes. Un punto más. Comprendo que ante las personas migrantes, algunos tengan dudas y sientan temores. Incluso ahí en las letanías a la Virgen, en el Rosario, se añadió una oración por los migrantes. Lo entiendo como parte, dice el Papa, lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa. Pero también es de verdad que una persona y un pueblo solo, con fecundos, si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros. La fecundidad está en la apertura a los otros. El amor está en la apertura a los otros, en dar. Hay más alegría en dar que en recibir. Por eso el Papa invita a ir más allá de las reacciones primarias, viscerales. Porque el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás sin darnos cuenta racistas. Y esto nos aleja del ser cristiano. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad del encuentro con los otros. El miedo al otro. Ok, vamos a parar ahí y vamos al debate. Mario Rivera.
Mario, ¿qué tienes que compartir? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué hay que acotar? A ver, Humberto. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Qué te llamó la Ah, ok. atención? ¿Qué nota tomaste? Sí, fíjate que me llamó la atención el comentario que haces con respecto al temor de la cercanía con la gente por la cuestión esta de la pandemia. Yo te puedo comentar en una manera muy particular. Mi familia tiene defensas bajas. Nosotros sí tomamos las medidas sanitarias con mucho tiento, pudiera ser por temor, pero también porque, bueno, hay que cuidar a la familia, ¿sí? Si bien es cierto que Dios engrandece el espíritu, pero también nos dio el cuerpo, ¿verdad? Hay que recordar que somos un ser integral. Dios nos hizo el cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. Y ahorita que comentabas eso de que el temor y de que somos cobardes, sí, me removió un poco porque, pues en realidad yo trato sí de llevar las medidas sanitarias y ser precavido. Y yo pienso que no es por ahí el comentario que hacías, porque yo no siento que esté siendo o que esté minimizando a los hermanos. De hecho, yo el lado positivo que veo con respecto a esto es que se nos abrió el abanico de la tecnología a poder dialogar, a tener más confianza para comunicarnos. Muchas veces pensamos, bueno, pues yo estoy en compañía de tal persona, pero realmente convives con esa persona, realmente hablas de lo relevante y de lo importante con la persona que tienes al lado. No es lo mismo llegar y saludar y hablar trivialidades a, por ejemplo, bueno, ya hablar de cosas más profundas. Yo en lo personal, a mí me ha servido mucho estos recursos para poderme expresar más y poder expresar más mis ideas. Y bueno, pues yo desde que empecé el curso con ustedes, he tratado de abrirme pues a dar mi opinión y mi punto de vista. Y bueno, pues en general yo siento que si Dios nos da la oportunidad de crecer, pues hay que crecer de manera integral, ¿no? O sea, no buscar nomás, como comentabas también hace rato, la tecnología y dejar al lado al ser humano. Tenemos que ser íntegros y esa integridad es la plenitud que Dios tiene preparada para el hombre, pero tenemos que buscarla, tenemos que tratar de solventar nuestras deficiencias, nuestras carencias, para poder abrirnos tanto a Dios de primera mano, como al hombre y a todo lo creado. En lo particular, yo, por ejemplo, que estoy en el área de ciencias de la Tierra y que me interesa mucho el Laudato Si, porque habla de la naturaleza y del recurso. Y bueno, yo pienso que la naturaleza no es que nos esté afectando, sino lo que estamos teniendo ahorita es el resultado de nuestras malas acciones, de no cuidar, de no administrar de manera eficiente lo que Dios nos puso en nuestras manos. Entonces, yo creo que aquí la reflexión es, a ver, hombre, tienes que buscar el modo de administrar lo que Dios te dio, pero de una manera más plena, para que sigamos preservándolo y también para que nos sirva para nuestro desarrollo y crecimiento. Esa es mi opinión, ¿verdad? Muy bien, Humberto, muchas gracias. Sobre todo el Papa, fíjate que habla del miedo en cuanto a la xenofobia, o sea, el miedo al otro, que no nos aleje del otro. Claro. Ni del inmigrante, ni del otro por el coronavirus. O sea, que no nos alejemos en el sentido de que no hagamos islas, sino que nos veamos como un nosotros, no como el otro. Que no acumulemos para nosotros cuando hay otros al lado de nosotros pasando la misma necesidad. O sea, abrir el corazón.
Abrir el Así es. corazón. Esa es la, no es Muchas que gracias. salga, sí, no es que salga en medio de una pandemia y contagie. No se trata de eso. Se trata de que no te olvides, que no nos olvidemos que el otro está ahí. Claro. Gracias, Humberto. Muchas Mario. gracias a ustedes. Estaba yo con el micrófono apagado, discúlpeme. Y ya habías hecho la mitad del discurso. Ya casi sí. Bueno, yo lo que me llamó la atención del Santo Padre es lo que él hace es el real ecumenismo, porque muchos de nosotros confundimos y decimos, somos ecuménicos, y por la verdad estamos muy lejos de hacerlo. Por si a alguien le interesa eso del ecumenismo, de cómo realmente se debe de llevar eso, la carta está, no sé deletrearlo bien, no sé decirlo bien, Unitates Reintegrado, algo así va. Reintegración. Ajá, ahí está todo, quién realmente debe de ser el ecumenismo, personas que estén bien preparadas para poder dialogar con los judíos, musulmanes y ahora con estas sectas que se ha habido por todo el mundo. Entonces, y mucha gente confunde, es que yo soy ecuménico. No. El Papa es el principal representante de nuestra Santa Madre Iglesia y por eso él hace eso. Y luego hay los grandes sacerdotes que se dedican a eso y algunos diáconos, ¿verdad?, que tienen esa preparación, pero nosotros debemos tener mucho cuidado con eso del ecumenismo, porque una cosa es saber lo que está haciendo y otra cosa es decir, es que yo soy ecuménico, convivo con todos los hermanos separados o protestantes, como se les diga, y ahí es donde está un gran error. Eso es lo que me llamó la atención del Santo Padre. Gracias. Muy bien, muy bien. Virgilio. No se oye. Ahora sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, diácono. Buenas noches, queridos hermanos. En este escrito, en esta parte de lo que hemos leído esta noche, me ha llamado poderosamente la atención una vez más. La bendición que tiene nuestro Papa Francisco para poder transmitir de forma escrita sus pensamientos de una manera que lleguen a toda la población de forma sencilla y entendible. Eso es lo primero que me ha llamado la atención. Y digo esto porque sencillamente lo que hemos leído en estos artículos, son situaciones que estamos viviendo, que las sentimos, que pasan por nuestro lado, pero no logramos o enfocarlas o ponerle la atención que ameritan. Me gustó mucho la palabra esa que usted dijo, profesor, kenosis, que es permítame, aquí lo anoté. Es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivos a la voluntad de Dios. Y estas situaciones que nosotros tenemos necesita de eso, que nosotros seamos receptivos de la voluntad de Dios para poder ayudar a todos nuestros hermanos en esta cantidad de situaciones que estamos viviendo y que, como le digo, nosotros de alguna manera las sentimos, las vemos, no nos enfocamos bien porque no las tenemos tan claras y precisas como el Santísimo Padre las ha escrito en este documento, y que nos ayuda a nosotros a tener mucha claridad sobre una cantidad de situaciones que se dan diariamente y que muchas veces por esa falta de entendimiento pues no actuamos, nos quedamos pasivos. Por ejemplo, eso que hablaba del tema de la migración y la xenofobia, una situación que se da y que dependiendo de las culturas que se vean enfrentadas, las reacciones son distintas. Pero como lo explica el Papa allí, nuestra reacción debiera ser humana. Y la pandemia vino a quitar la máscara, la quitó. Todos somos igualitos y todos nos vamos a morir. Así que nadie puede estar levantando lo que todos los días hace uno, ¿no? Levantar egos y cosas y quererse tirar más que otro y tal. A la hora del té, todos somos igualitos y todos estamos bajo la misma
¿cómo se llama? Bajo la misma situación, ¿no? Que tenemos con seguridad, que es la muerte. Y bueno, pero la que más me gustó, profesor, usted comprenderá, que fue el punto 34, donde habla de Virgilio. Usted tiene que estar claro que eso. Ay, sí. Nos habla del poema de la Eneida, que dice, Sí. hay lágrimas y dolores humanos. En resumen, eso fue lo que dijo el Papa en todo esto que hemos leído. Hay lágrimas y dolores humanos. Y no le paramos. Eso es todo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Virgilio. Muy bien. Estela. La verdad que a mí me... La verdad, ando un poco muy mal, pero la verdad que lo entendí todo muy bien y la verdad sí me gustaría para la próxima clase poder participar y sobre todo porque a mí me impactó mucho el 28, donde habla de esa fobia, de ese miedo y usted decía que había unas sectas de la mafia. Sí, es cierto, o sea, pero a veces nos ponemos a pensar, cuánta gente no busca lo más fácil y se va, a veces por la necesidad de la comida, o sea, la falta de dinero para la familia, cómo sacarla adelante. Yo sé que son unas cosas muy malas, pero en realidad eso es lo que ocasiona. Y discúlpenme, pero ando un poquito mal. Gracias. Muy bien, oraremos por ti para que estés mejor. Ok, muchas gracias, te lo agradezco. Muy bien. Hilda. Hilda Contreras. No se oye. Buenas noches a todos. Ahora sí. A mí me llamó la atención es acerca de... ¿Ya se escucha? Sí, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Acerca de que nosotros como seres humanos levantamos muros. Acerca de eso, yo creo que mi punto de vista acerca de eso es que nosotros mientras tengamos soberbia, falso orgullo, nos llenemos de rencor, tenemos este corazón de rencor, seguiremos levantando muros, no solo en nuestro corazón, como lo decía usted al principio, sino con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos tan orgullosos y a veces somos incapaces de pedir perdón. Y yo creo que como no atendemos Se está yendo la voz. lo que es la palabra de Dios cuando nos dice escucha a Israel, si escucháramos lo que Dios nos dice a través de su palabra, yo creo que aprenderíamos cada ser humano a dejar de levantar muros, porque yo creo que lo que más levanta muros es el orgullo, es la soberbia, porque no nos atrevemos a pedir perdón. Yo creo Te perdimos. que esto ¿Qué había dicho en lo último? es todo, espero que me hayan escuchado. Buenas noches. Mira, lo último que dijiste, ¿qué fue? Que cuando haya perdón, que cuando hay amor hay perdón. Claro. Entonces yo creo que lo que debemos de dejar de, nosotros como seres humanos debemos dejar de ser soberbios y orgullosos para dejar de poner estas grandes barreras, estos grandes muros que levantamos no solo en nuestro corazón, sino en nuestras familias, en nuestra vecindad, en nuestra comunidad. Y si nosotros no escuchamos la palabra de Dios cuando nos dice
escucha a Israel, o sea, debemos aprender a escuchar la palabra de Dios, porque todo lo que contiene ahí es como una regla de vida como seres humanos, pero nosotros no lo vemos así, nos dejamos llevar por nuestras bajas pasiones. ¿Cómo es esa? Soberbia, orgullo, coraje, rencor, etcétera, etcétera. Y yo, ¿cómo le voy a pedir perdón a fulano de tal si me ofendió? ¿Verdad? Entonces yo creo que todo se basa en esto. En la palabra de Dios nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si siguiéramos tan solo ese mandamiento, ¿usted cree que no habría paz? O cree, más bien, yo creo que habría paz en el mundo, habría mucho, no sé, amor, convivencia, etcétera, etcétera, pero no lo logramos porque no aprendemos de estos mandamientos que nos ha dejado nuestro Señor en su palabra. Es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Y ciertamente es muy importante el escuchar. Escucha, porque es el primer Así mandamiento es. de la ley. El primer mandamiento de la ley es Shema Israel, ¿verdad? Escucha Israel, es lo primero. Después, tendrás al Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa es la segunda parte. La tercera parte es que le dirás esto a tus hijos. Que estés acostado, levantado, yendo de camino, etcétera, ¿no? Son tres partes que tiene el primer mandamiento de la ley. El primero es Shema, escucha. Ahora mira lo que dice, aquí se ve en la pantalla. ¿Ustedes ven la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Así es. Perfecto. Mira lo que dice la palabra de Dios. La lectura de hoy. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. ¿Qué te parece eso? Porque yo tuve que leerlo 2 o 3 veces porque se supone que diría, si alguno oye mis palabras y la pone en práctica, yo no lo voy a condenar. No dice eso. Dice, si alguno oye mi palabra y no la pone en práctica, yo no lo voy a condenar. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, cumple el primer mandamiento de la ley. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso, Hilda? Es sorprendente. Pues sí, me sorprende y me da mucho gusto que siempre que tocamos acerca de estos puntos, sobre todo del Papa Francisco, yo siento que él es, como lo vamos conociendo, es más humanitario, ve el problema de su hermano, o sea, el que tiene enfrente, al que tiene al lado, y habla de ello, nos invita, nos exhorta para que nosotros hagamos algo también, o sea, él nos dice lo que tenemos que hacer, independientemente que ya Papá Dios ya nos los dio, ya nos lo ha dicho muchas veces. ¿Cuántas veces cuando lo escuchamos en la palabra, o sea, en la Santa Misa, en las predicaciones, o aquí en este momento que usted nos está volviendo a recordar la palabra de hoy? Escucha, eso es lo que debemos aprender a escuchar también. Muy bien, porque nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero tratamos, pero no podemos. Por eso dice el Señor, pero si estás escuchando, estás conmigo escuchándome, no estás por ahí escuchando a los ídolos, ¿ah? Estás escuchándome a mí. Eso es importante, es el primer mandamiento de la ley. Muchísimas gracias, Hilda. Ya Estela habló, digo. También tenemos a Marisela y tenemos a otra persona, pero a mí personalmente me llamó la atención el punto 25 sobre conflictos mundiales. Estamos realmente en una batalla campal mundial. No solamente guerras donde la gente se mata físicamente. Estamos casi en todos contra todos. Ya sea ahora en esta época de pandemia, pues, ¿quién acapara y quién distribuye las vacunas?
Estamos en una guerra mundial cultural. La familia está en crisis, en guerra. Así que eso es algo que debemos realmente, yo pienso, ver qué papel, porque todos en algún momento jugamos un papel en esta guerra. Y cómo podemos ser soldados del príncipe de la paz para traer amor a donde hay discordia y esperanza donde se ha perdido. Otro punto que me llamó la atención es el de la migración. Todos hemos emigrado, ¿verdad? A los Estados Unidos, los que estamos acá, menos Humberto. Pero yo creo que debemos también emigrar, salirnos fuera de nosotros mismos. Debemos atrevernos a derrumbar, ¿verdad?, esos muros, esas murallas que nosotros mismos construimos y que solo endurecen nuestros corazones y nos deshumanizan para que podamos ver el rostro de Cristo en los demás. Así que no es que somos inmigrantes físicamente en un país, pero debemos también emigrar de la coraza que construimos alrededor de nosotros para que realmente podamos ver a los demás como hermanos nuestros. Muy bien, diácono. Muchísimas gracias. Marisela. A ver, ábrelo de nuevo. Está cerrado. Está apagado todavía el micrófono. Off. Bueno, está Maribel. Maribel, 12566. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cuéntanos. A mí, bueno, me han llamado la atención varios puntos, entre ellos lo que ahorita dijo el diácono, pero voy a mencionar otro punto que también me llama la atención, en donde dice el Santo Papa que descubramos que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos sus rostros, con todas sus manos y con todas sus voces, más allá de las fronteras que nosotros hemos creado. Me gustó mucho este punto, y porque me da pie a pensar, ahora que vivimos lo de la pandemia, cómo nos dice, me pone a mí a pensar que cómo es ahora mi estilo de vida. ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Qué estoy haciendo, verdad? Porque ahora yo lo veo como un antes y un después. Y con las palabras que nos dice aquí el Santo Papa, digo, tuvimos una gran lección con la pandemia. Y estas palabras que dice que nos necesitamos, nos debemos, ¿verdad? Y que veamos todo esto, me pone a reflexionar eso. Y sobre todo ahora, como decimos, también ya todo, como el ejemplo que pusiste de la señora que prefiere estar en casa virtualmente todo, que esa necesidad que hay del convivio fraterno entre hermanos, el estar presentes, ¿verdad? Y digo, ahora ya no nada más son los jóvenes los que les gusta la tecnología, ¿no? Lo virtual, sino ahora los adultos. Y lo he visto en mi propia parroquia, que muchos, pues yo creo que en todos lados, todo lo hemos experimentado, pero no, verdaderamente es necesario esa convivencia, ¿verdad?
hermanos, es el estar presente en las misas, como dice, en las reuniones, en este tipo de talleres, pláticas, lo que tenemos, lo que nos aporta nuestra iglesia. Y cómo empezamos a caer, ahora con lo de la pandemia, que empezamos a ver muchas cosas ya virtualmente, ahora la gente empieza, como dice, a gustarle más esta manera de vida. Y es bueno, pero no tanto. Porque creo que aquí ya se está llegando un poco más al extremo, ¿no? Por conveniencia, porque como dice, estoy más a gusto en mi casa, no tengo que salir, estoy acostado, pero no. Y ese fue el punto que me llamó a mí mucho la atención. Muy bien. Muy bien, perfecto. Aquí tengo a Marisela, que se le congeló la pantalla, pero la tengo aquí en altavoz. Ah, muy bien. Así que ella, vamos a ver si la pueden escuchar. Puede hablar, Marisela. Sí, a mí lo que me intrigó un poquito fue el número 34, que hablaba acerca de la realidad Jime, y yo mi enfoque fue sobre la naturaleza, porque me puse a pensar, yo precisamente hoy estaba comentando con una de mis compañeras de aquí, cuánta basura de plástico sale en mi casa. Y me puse a pensar, si yo tiro toda esa basura de plástico, ¿cuántas personas, cuánto nos sale en toda la comunidad? Y la naturaleza, que decía, la naturaleza gime y grita porque está sufriendo. Yo me imagino que es la contaminación que estamos haciendo por todo el plástico. Y estaba tratando de buscar una solución, qué es lo que debo hacer, qué es lo que tengo que hacer con esto, porque en nuestra comunidad pues no pasa un carro específico para levantar el plástico. Bueno, eso fue mi punto que me dejó pensando ahorita qué es lo que voy a hacer, y me gustaría saber cuál es la parte que se añadió a la letanía por los emigrantes. Me gustaría saber qué es, o la oración, o no sé qué es. Las letanías, cuando terminas el Santo Rosario, vienen las letanías a la Virgen. Luego tú puedes buscarlo, las letanías a la Virgen, que se hacen al final del Rosario, y una de las letanías nuevas que puso el Papa Francisco es por los emigrantes. Ok, profesor, muchísimas gracias, y mil disculpas que mi pantalla se me congeló. Ah, no, pero se oyó perfecto. Muy buena solución del diácono y tuya. Muchísimas gracias. Por nada. Y en Romanos 8:22 se habla de lo que tú estabas hablando. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores como de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino también nosotros, hasta que lleguemos a hacer lo que realmente estamos destinados a hacer. Lo que Dios, el sueño de Dios para nosotros, que ya de alguna manera está hecho en nosotros, que somos imagen de Dios. Pero la tierra, el mundo y los hombres gimen por esto. Sí, perdón, muy bien, digo, muchísimas Romanos gracias. 8:22 o 11:22. Romanos 8:22. Ok. Muchísimas gracias, profesor. Por nada. A ti. ¿Quién quedó por hablar? Todos hablaron, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Estela, ¿tú querías añadir algo? ¿O así está bien? No, así está bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pedirle al diácono que cierre nuestra clase, nuestro encuentro, y que nos dé su bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, su amor infinito, su Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y sus familias y los acompañen hoy y todos los días de su vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. 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 Y nos vemos con el favor de Dios la semana que viene. Que estén muy bien. Claro que sí. Muy bien, hasta Chao, luego. buenas noches a todos, gusto de verlos. Que tengan buena noche. Muchas Dios con bendiciones. nosotros. A todos. Igual. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.